Sin saber nada de ella, hemos podido ver cómo ella era capaz de ver algo que tú normalmente no ves en ningún sitio, el que diga, yo lo veo así y quiero que lo veas tú de la misma manera, y eso me ha gustado mucho. No soy capaz de decir que hubiera cogido o recogido, porque ella hubiera visto cosas que yo no veo. Narraciones Gráficas es un proyecto impulsado por el área de educación del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, que cuenta con el apoyo de JTI. Podemos definirlo como una especie de laboratorio experimental y experiencial que pretende dar acceso a la cultura a algunos colectivos que tradicionalmente pues, lo tienen un poco más difícil, ¿no? Georgia O'Keeffe fue una artista mujer que comenzó con el siglo XX y que en unas circunstancias difíciles o más restrictivas para las mujeres y para las artistas, pues encontró su propio camino en el arte. Cuando supimos que la exposición de Georgia O'Keeffe iba a ser el eje para comenzar una nueva etapa en narraciones gráficas, nos pareció que muchos elementos característicos de su personalidad y de su obra nos iban a funcionar muy bien. El hecho de que fuera una mujer, el hecho de que fuera una mujer artista que eligió su propio camino, que defendió su propio camino, nos hablaba de ese carácter y la relación que ella tuvo con la naturaleza, y con una naturaleza incluso un poco ruda, fuerte, como podía ser la naturaleza de Nuevo México, mucho más desértica y mucho más árida. Esos elementos claramente nos hicieron pensar en que había muchas personas a las que nos llegábamos desde el museo, y precisamente las mujeres rurales tenían mucho que contarnos, que conocer a Georgia O'Keeffe, que relacionarse con ella y ver cómo esos elementos se viven hoy en día también por muchas personas. Cada uno de nosotros, cada una de nosotras puede disfrutar de su entorno con un paseo, puede admirarse por un amanecer, por un atardecer, por la forma de una flor, por el color, de cómo nos da la luz, ¿no? Y esos elementos, esa sensibilidad frente a la naturaleza y frente al día a día de la naturaleza, al movimiento, a los ritmos, pues era el elemento clave para conectarnos con la obra de Georgia O'Keeffe. Ella lo que hace es luego convertir esa vivencia, esa experiencia sensible en una imagen, en un cuadro. Pero esa vivencia sí que la puede conectar cualquier persona. Contactamos con FADEMUR, que es la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, y bueno, pues hemos estado trabajando con asociaciones de varias provincias. Hemos estado trabajando con mujeres de La Rioja, de Extremadura, de Castilla-La Mancha y de Burgos. Nosotros hemos organizado el proyecto en sesiones virtuales y luego en unas visitas presenciales a la exposición, y también con un trabajo plástico ya en el museo junto a Susana Blasco. Pero sobre todo eso, que disfrutéis de verdad, ¿eh? O sea, no os voy a ver las sonrisas porque estamos con mascarillas, pero quiero intuir que debajo de las mascarillas os estáis pasando bien. Mi papel en narraciones gráficas ha sido un poco distinto en cada fase. En la primera fase que hemos tenido los encuentros virtuales ha sido acompañar en el proceso, casi ser una más de las participantes y bueno, escuchar un poco lo que Luz y Begoña, las educadoras del Thyssen, nos contaban sobre Georgia O'Keeffe, y bueno, estar ahí presente intentando captar las reacciones y ver un poco cuál era la respuesta de las participantes en cada reunión. En esta segunda fase del proyecto, que sería la de los talleres y la de la visita guiada ya a la exposición en sí, pues mi papel es un poco más activo, porque he planteado un taller en el que las participantes se encuentran, después de visitar las obras y de encontrarse por fin con las obras de Georgia O'Keeffe, van un paso más allá.
Esta es la parte del taller de narraciones gráficas y bueno, como ya sabéis, porque no os voy a desvelar nada nuevo, vamos a trabajar con los objetos y un poco conectándolos pues con la exposición, con la manera de entender el arte por Georgia O'Keeffe y bueno, y por nosotras mismas también. A través de los objetos que ellas, bueno, que todas hemos estado recolectando durante las semanas previas, hacemos una especie de ejercicios en los que a través de técnicas muy sencillas saben sacar como provecho estético a lo que han encontrado. Y mientras pues vais haciendo ejercicios, ¿en qué consiste? Pues consiste en pensar en el objeto, pero más allá del objeto. O sea, el primer ejercicio era como meternos dentro, descubrir ese mundo que hay dentro del objeto, y ahora lo que tenéis que hacer es como pensar qué es ese objeto, ¿no? ¿Qué simboliza? ¿Qué forma tiene? ¿Con qué lo puedes conectar? ¿No? Una pasada. ¿No se ven las películas ahí? Sí, es una pasada. No se ven, qué bárbaro. ¿Sí? ¿Nos acercamos más? ¿Así? Sí, sí que me gusta. Yo he hecho eso. Sí, sí. Y aún podría sacar 3 o 4 de esa misma foto, ¿eh? And I wondered what I could take home that I could continue what I felt about the country, and I couldn't think of anything to take home but a barrel of bones. So when I got home with my barrel of bones to Lake George, I stayed up there quite a while that fall and painted. That's where I painted my first skulls, from this barrel of bone. Lo interesante de la exposición es que nos muestra una Georgia O'Keeffe muy diversa, con etapas y con obras que en un primer momento, si nos acercamos a ellas y no sabemos que son de Georgia O'Keeffe, no las relacionaríamos, no diríamos esto es de Georgia O'Keeffe, pero eso es lo rico, ¿no? Que es un artista que experimentó, que abordó esa naturaleza o esa relación con la naturaleza y los objetos de la naturaleza de formas muy diversas. Por muchas circunstancias de su vida fue un artista que viajó y vivió en diferentes lugares, pues siempre generó que ella tuviera que hacerse con el lugar, como entender que ese lugar al que ella llegaba tenía que ser su casa, así pasara mucho poco tiempo, pero la manera de hacerlo su casa era recorrerlo, conocerlo, entenderlo, y eso pasaba por caminar mucho, por identificar los lugares, conocerlos, recoger los objetos característicos de ese lugar y así irlo conociendo y así ir sabiendo que ese era su lugar. Pues me llamo Marta y estamos en un viñedo que está en un pueblo que se llama Chozas de Canales, en mitad de Toledo. Georgia O'Keeffe me ha parecido que impresiona mucho cómo ella ve una cosa y te lo pinta para que lo veas tú. Sin saber nada de ella, hemos podido ver cómo ella era capaz de ver algo que tú normalmente no ves en ningún sitio, el que diga, yo lo veo así y quiero que lo veas tú de la misma manera, y eso me ha gustado mucho. Estoy convencida de que lo que ella vería aquí sería recoger espigas, que aquí hay mucho y eso se ve mucho y representa mucho, y los olivares. Como era una mujer tan sorprendente, no soy capaz de decir que hubiera cogido o recogido, porque ella hubiera visto cosas que yo no veo y que a mí no me llegan, y a ella a lo mejor le abrirían la mente mucho más de lo que ya la tenía. Para mí el estar sola en el campo es positivo, sobre todo depende del ánimo que tú tengas en ese momento, que además es que acompaña, la naturaleza acompaña, porque vas solo y de repente vas en tus pensamientos y anda, ves una hoja o ves una cosita, ¡ay! Te evades de ello, luego vuelves enseguida, pero no te encuentras solo. Y en este caso, la exposición temporal que tenemos es de una artista, de una pintora norteamericana, una mujer que tuvo que enfrentar muchas situaciones para hacer su pintura, una pintura que tiene unas características muy relacionadas con la naturaleza. Y ella amó
el campo, el paisaje rural y unos paisajes de los que vamos a hablar hoy, incluso rudos, incluso no solo rurales, sino muy Bueno, pues especiales. el reto principal es la situación en la que todos nos hemos encontrado, ¿no? de imposibilidad de poder hacer el trabajo presencial con las mujeres. La verdad es que ha sido muy sorprendente cómo ellas se han involucrado, ¿no?, al 100% desde el primer momento, cómo han participado, cómo se ha creado diálogo, que quizás es lo más difícil, ¿no?, estando conectadas a través de pantalla con gente con la que no, bueno, pues no conoces de nada, pero cómo todo ha ido fluyendo y sobre todo han sido tan generosas de compartir bueno, pues sus vivencias, sus emociones, sus historias, y al final se ha ido creando pues esa narración, ¿no?, tan bonita que se ha ido creando paralelamente a la exposición, donde todas han sido protagonistas con sus intervenciones y con sus aportaciones, ¿no? Yo creo que ha sido, a pesar de la frialdad, ¿no?, aparentemente que pueda haber en un encuentro virtual, ha sido un momento bastante mágico. Estamos exactamente en una tierra que está perdida, entonces el paseo también resulta muy gratificante porque muchas veces eso, pues te estás dando el paseo y encuentras alguna seta y te la llevas a tu casa a comerla y esas están muy buenas y también se agradece, ¿no? Pues la verdad es que no la conocía de antes y me ha sorprendido mucho que viviendo en una gran ciudad como Nueva York se preocupase tanto de los detallitos pequeños, que se diese cuenta de voy a parar y voy a quedarme con esto, ¿no? Quiero ser como consciente del momento en el que estoy viviendo y lo que estoy viendo. Al principio me dio un poquito de miedo porque desconozco pintores, la pintura, pero la verdad es que me ha parecido genial las reuniones, súper cercanas, muy ameno, compartir conocimientos, lo que descubría una en los cuadros no lo descubría otra, a lo mejor, y ver otros puntos de vista y conocer a Georgia O'Keeffe, que desde luego para mí era totalmente desconocida. Después de haber estado en la exposición y haber tenido estos talleres maravillosos, me voy a fijar muchísimo más en las cosas que yo vea. Antes también me fijaba, pero ahora lo voy a ver con otro punto de vista, estoy segura, y voy a disfrutarlo más, muchísimo más. A veces ves un cuadro pues descontextualizado y no es lo mismo que verlo ubicado pues alrededor de otras obras de la misma época, con una explicación de por qué el artista lo hizo, en qué lugar lo hizo, qué sentía cuando realizó esa obra, ¿no? Entonces te da como una visión mucho más global de la obra del artista, te hace ponerte en su piel, entender, ¿no?, lo que ella sentía en ese momento y creo que es muy enriquecedor. Pues para mí ha sido muy interesante porque yo también al pasear por el monte y al ser de una zona rural me encuentro muchas cosas por el camino que antes no le daba importancia y después de la experiencia que he tenido con Georgia, pues la verdad le da otro significado a todas las cosas que me he encontrado. Esos objetos y esas cosas que ella se iba encontrando durante sus paseos, yo ese mismo día di otro paseo y vi las cosas diferentes, donde antes veía un palo, veía algo seco, ya la cabeza me empezaba a currular de decir, con esto puedo hacer una composición. La verdad es que me ha cambiado bastante. A lo largo de las visitas virtuales que hemos tenido y de los encuentros presenciales que hemos tenido, ha sido muy interesante ir conociendo cómo de verdad todas las mujeres que nos han acompañado en el proyecto conocen su entorno. Eso me ha sorprendido. Georgia O'Keeffe demuestra un conocimiento con las flores, con el tipo de flor que elige para sus cuadros, con elegir su casa por el material, el adobe, que para ella era tan importante y le generaba como una sensación de caricia, ¿no? Los colores de las montañas tan característicos de Taos o de Santa Fe, de Nuevo México, los va conociendo uno en la medida que va conociendo los
los cuadros y profundizando en la obra de Georgia O'Keeffe. Y pues a lo largo de las visitas con las mujeres, ellas nos han contado muchos elementos característicos, el sonido del agua, de sus ríos, de sus cascadas, los tipos de árboles. Han comparado las flores de Georgia O'Keeffe, a veces las confundíamos, pero a través de ellas nos hablaban de las flores de sus lugares, ¿no? Y creo que esto ha sido hermoso, apropiarnos, entender que el paisaje de Georgia O'Keeffe es característico de Nuevo México, pero que de alguna forma me lo puedo traer a cualquier lugar, ¿no? Y esa forma de mirar nos ha enseñado también y nos ha hecho muy conscientes de nuestra forma de mirar nuestro propio paisaje, nuestro propio lugar. They could tell you how they painted their landscape, but they couldn't tell me to paint mine.